Bienvenidos a esta nueva webinar de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, que emitimos dentro de la serie de webinars que se están realizando. Mi nombre es Carlos Andrés Jiménez Ruiz y soy el presidente de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Les quiero dar a todos la bienvenida a esta webinar, que es la segunda que hacemos dentro de una pequeña serie que estamos dedicando a cómo los neumólogos iberoamericanos nos hemos enfrentado y nos estamos enfrentando a la epidemia de la COVID-19. En esta ocasión contamos con expertos de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, con expertos de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía Torácica y de la Sociedad Paraguaya de Neumología, así como de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica. Estos expertos serán los que nos hablen de cómo nos estamos enfrentando en los distintos países a esta terrible epidemia que nos está asolando. Yo quiero dar las gracias en las personas de la presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, la doctora Susana Lunick, en la persona del presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía Torácica, el doctor Adrián Rendón, y en la persona del presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología, el doctor José Fusillo, pues toda su disponibilidad y toda la ayuda y todas las ganas de colaboración que han tenido para que entre todos podamos poner en marcha esta webinar dedicada a este aspecto tan interesante. E igualmente quiero agradecer a los ponentes de cada una de estas sociedades, que después los presentarán sus respectivos presidentes, el que participen y el que compartan con nosotros la experiencia que tienen de este enfrentamiento con el coronavirus, de este enfrentamiento con la COVID-19. Y también agradecer a los ponentes de SEPAR, el doctor Adolfo Baloira y el doctor Carlos Egea, que nos van a presentar su experiencia, que creo que también es muy interesante. Por supuesto que agradecer a toda la audiencia y especialmente a la audiencia de toda Latinoamérica que nos escucha. Y quiero mandar un especial saludo a los colegas paraguayos. Ellos recientemente se han hecho miembros de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR, y quiero aprovechar esta ocasión pues, para darles la bienvenida y para agradecerles su disponibilidad a ser miembros de nuestra sociedad. Muchas gracias. Y ya, por último, simplemente me resta agradecer el patrocinio que de esta webinar hace Boehringer Ingelheim, que es un patrocinio no condicionado. Yo ya, sin más preámbulos, paso la palabra a la doctora Susana Lunick, presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. Susana, cuando tú quieras. Bueno, hola a todos. Mi nombre es Susana Lunick, soy la actual presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y es para mí un honor participar de este webinar con gente de tanto prestigio, con amigos, y te agradezco mucho, Carlos, la invitación, porque para nosotros es realmente un placer participar en esto. Para la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, compartir las experiencias con otras sociedades iberoamericanas es sin ninguna duda un objetivo trascendental de este y cualquier otro momento. Ya vamos a dar paso a la descripción de lo que significa COVID-19 para Argentina, pero empezar contándoles un poquito que al 20 de mayo tenemos 8.809 casos y 393 muertes,
con una alta concentración de casos en este momento en el área metropolitana de Buenos Aires, esto es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires, después provincias de Chaco y Córdoba, de la que soy parte. Nosotros empezamos con una cuarentena temprana, una cuarentena completa el 18 de marzo, o sea que ya llevamos 60 días de confinamiento, y hoy se está flexibilizando en algunas provincias, no en estas áreas que nombré, y estamos en lo que para nuestro país se llama fase 3 o fase 4 de la cuarentena. Por ahora nuestros números no son tan malos comparados con otros países vecinos, pero la verdad es que creemos que lo peor no ha pasado. Gracias, muchas gracias en especial al presidente de la Sociedad Española de participar en esta webinar, así que encantados de participar. Muy bien, muchas gracias, Susana, por tus palabras. Voy a pasar la palabra al doctor José Fusillo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Neumología. Él nos va un poco a hablar de cómo está la situación en su país y adelante, José, cuando tú quieras. Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Muchísimas gracias por la invitación. Para la Sociedad Paraguaya de Neumología realmente es un honor compartir con todos ustedes, tratar de hablar un poquitito de lo que estamos viviendo aquí, pero fundamentalmente aprender de ustedes, porque también nosotros estamos viviendo otra etapa de la pandemia que me gustaría mostrarle algunos slides que preparé rápidamente para graficar la situación. Voy a colocar aquí rápidamente. Bueno, rápidamente para ir mostrando un poquitito algunas cosas de Paraguay. Nosotros estuvimos en Paraguay, venimos preparándonos desde que nos enteramos de esto, porque nuestro sistema sanitario es probablemente uno de los más precarios de Sudamérica, y es conocido que no tendríamos nosotros o no tenemos la capacidad como para poder enfrentar esta enfermedad cara a cara. Entonces se apostó mucho a lo que es la prevención. Aquí en Paraguay tuvimos el primer caso confirmado el 7 de marzo, que era una persona que vino de Ecuador. En ese entonces se controlaban mucho los vuelos que venían de China, que provenían del norte de Italia, pero nos entró, digamos, por el lugar menos pensado el primer caso, y entre el 7 y 8 ya teníamos 2 casos. El segundo caso vino justamente de la Argentina. Habían venido, en aquel momento no había transmisión comunitaria en Argentina, pero el paciente había venido de tener contacto allá con aparentemente un paciente, una persona que vino de Italia. El segundo caso se confirma el 10 de marzo en Paraguay, y es allí donde ya rápidamente se toma la decisión de ir a una cuarentena inicial parcial, con suspensión de clases, suspensión de universidades, los colegios, se suspendió todo. Se suspendieron 3 días después ya los vuelos provenientes de Europa y de Estados Unidos, y el 20 de marzo ocurre la primera muerte en nuestro país, y ahí ya vamos a un aislamiento total obligatorio que fue realmente muy estricto y del cual estamos saliendo recién ahora. Se extiende en varias ocasiones el aislamiento hasta el 4 de mayo, donde se empezó a flexibilizar lo que se llamó cuarentena inteligente, que es donde estamos ahora pasando por la primera fase que termina este domingo, en la cual se han habilitado algunas personas para poder trabajar en algunas áreas específicas de algunas empresas, áreas de construcción, especialmente las construcciones civiles. Lentamente fueron aumentando el número de personas que salieron a la calle. Pensamos que en ese momento tal vez íbamos a tener más casos, pero la realidad es realmente otra en este momento, y bueno, vamos a ir comentando. La segunda fase pasaría al 15 de junio, que vamos a estar llegando a ver ahí en ese momento, ya desde el lunes que viene se abren los shoppings aquí sin patio de comida y sin patios de salas de juego ni los cines, pero sí ya se abren las tiendas de los shoppings como para ir abriendo, moviendo el comercio. Entonces podemos ver aquí hasta el día de hoy, había 829 confirmados, en verdad en la fecha recién acaban de hacer, aquí en Paraguay se hicieron 800 pruebas el día de hoy, y tuvimos 4 casos confirmados en la fecha, llegamos a 833, hasta el día de hoy tenemos 11 fallecidos, 230 recuperados, y ya más o menos tenemos 588 casos activos en el país.
Aquí podemos ver, viendo la distribución en Sudamérica, que Paraguay está en una situación relativamente buena, también comparativamente con los vecinos, y que dentro de la curva de contagio y especialmente de las muertes, hemos tenido un aplanamiento prácticamente. La última muerte que tuvimos fue hace 7 días. En este momento, creo que una de las ventajas que tenemos nosotros, entre comillas, es que el 90% de los infectados en Paraguay tienen entre 20 y 60 años. Tenemos muy pocos pacientes adultos mayores porque el aislamiento generó que las personas de 60 años no puedan salir de la casa. Entonces hubo muy poco contagio en ese grupo etario, que es el de mayor riesgo. Y ahora lo que se hizo fue tenemos albergues aquí en Paraguay donde cuando empezó el éxodo, empezaron a venir, mejor dicho, los compatriotas que estaban en Argentina, en Brasil, a esas personas, todos los que llegaron se les confinó a un albergue, y en este momento tenemos el 70% de los casos positivos, todos en los albergues. Ya hace más de 7, 8 días que no tenemos ningún caso fuera del albergue, es decir, tenemos la esperanza de que la circulación comunitaria todavía no sea muy alta en nuestro país, y justamente lo muestran algunos números que tenemos. En este momento, en todos los hospitales de Paraguay tenemos solamente 5 personas internadas con COVID positivo. En la terapia intensiva no hay ningún paciente con COVID. Y bueno, esos números nos llaman mucho la atención también a nosotros, pero realmente con una exhaustiva búsqueda. Me toca trabajar a mí en el INERAN, Instituto de Enfermedades Respiratorias del Ambiente. Nosotros abrimos un hospital de confinamiento prácticamente, tenemos 40 camas de terapia, en este momento están todas vacías. Y aquí podemos ver los datos, la mayor cantidad de casos están actualmente en los albergues, y más o menos tenemos solamente 2 casos activos fuera de los albergues. En este momento, estos son los hospitales de confinamiento de contingencia que se hicieron en el país. En 20, 25 días se construyeron 2 hospitales que están en el INERAN, en donde yo estoy trabajando. Actualmente podemos ver que todas las camas están vacías. A Dios gracias, todavía no hemos llegado a ningún pico de la epidemia, pero ya vamos a llegar al 3er mes prácticamente, y seguimos con una relativa calma que veremos cómo se comporta en las siguientes semanas. Y esa calma no solamente se ha visto para el COVID, sino que comparativamente podemos ver que los cuadros respiratorios dentro de la semana epidemiológica 2021 que estamos ahora suelen ser extremadamente altos en nuestro país. Ya tenemos normalmente los hospitales llenos. Actualmente podemos ver que en el año, estamos actualmente en el 2020, prácticamente no tenemos casos respiratorios. El confinamiento masivo, la suspensión de clases y fundamentalmente yo creo que el lavado de manos y el uso de tapabocas hizo que en este momento incluso las consultas por cuadros respiratorios hayan bajado a prácticamente 60%. Han bajado notoriamente. Tenemos 60% menos consultas de lo que teníamos el año pasado en esta misma época. Entonces lo que tenemos nosotros es esperanza. Estamos viendo cómo se comporta la epidemia, veremos cómo pasan los siguientes días en Paraguay. Aquí las fronteras siguen estrictamente cerradas. Somos, como dije anteriormente, un país que no tenía la capacidad o no tiene la capacidad de pelear de frente. Somos un país que tiene 350 camas en terapia intensiva en todo el país. Capacidad de internar pacientes, llegamos a pacientes respiratorios aproximadamente 800. Es decir, con las precariedades que tenemos, creo que lo que nos convenía más era prevenir lo máximo que podamos, y bueno, hasta ahora estamos en esta etapa. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchas gracias, José, por ponernos un poco así en perspectiva cuál es la situación que tenéis en vuestro país con respecto a la epidemia. Gracias, tendremos tiempo al final de hacerte alguna pregunta. Muchas gracias, José. Y ahora ya dejo la palabra al doctor Adrián Rendón, presidente de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía Torácica. Adelante, Adrián. Gracias, presidente Carlos. Yo primeramente quisiera externar un saludo muy cordial a todos nuestros colegas de Iberoamérica que nos están viendo hoy, y reconocer el esfuerzo, el gran trabajo que deben estar haciendo cada uno en su país enfrentando esta terrible pandemia que nos está afectando en todos los sentidos, en el personal, en el profesional, y que en el futuro también tendremos que vivir de una nueva manera. Agradezco al que se nos permita presentar cómo está evolucionando este problema en nuestro país.
En nuestro país la epidemiología es un mosaico, somos un país extenso, grande, algunos de ustedes ya lo conocen, han estado por acá, y cada región es muy diferente cómo se está comportando la pandemia, pero básicamente tenemos 3 focos. El mayor es en el centro de México, tenemos otro en el norte, cerca de la frontera con California, y los estados del sur, en la frontera con Centroamérica, también son los que más están sufriendo. Afortunadamente, las otras 2 grandes capitales que tenemos, que son Monterrey y Guadalajara, todavía no hemos tenido el problema en la magnitud que esperaríamos tener para estas fechas, pero estamos ya aflojando las medidas que deberíamos apretar en lugar de aflojar, y creemos que se nos va a venir una reversa de todo lo bueno que hemos logrado hasta ahorita. Yo voy a pasar la palabra a nuestro ponente, el que va a representar a México, presentando lo que ha sucedido en uno de los institutos más grandes en cuanto a la atención de pacientes respiratorios, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Fue el primer centro que empezó a recibir pacientes, fue el primer centro que se llenó de pacientes, fue el primer centro que se transformó en un centro COVID en nuestro país, que se transformó y que funcionó como tal. Y yo creo que la persona que vamos a tener como expositor no pudiera darnos un mejor panorama. Juan Carlos Vázquez, él es un neumólogo egresado del INER. Desde que se graduó en 1992, ha estado como profesor, como adscrito en esa institución, en la que ha tenido cargos como jefe del servicio de neumología, dentro del servicio de neumología de fisioterapia, fisiología respiratoria y del sueño. Él tuvo entrenamiento en Canadá, hizo un fellowship en sueño particularmente, y tiene ahorita un cargo directivo como director de enseñanza del instituto. Además, él es uno de los past presidents de nuestra sociedad, es exsecretario de ALA también, entonces él tiene una visión cosmopolita de las enfermedades, conoce muy bien la neumología en nuestro país, la idiosincrasia de nuestras instituciones, de cómo trabajamos en la neumología. Él trabaja en la formación de personal médico, en la capacitación de personal paramédico, y yo creo que la visión que él tiene de todo este problema va a ser la visión ideal para que nos platique desde su punto de vista y viviéndolo en carne propia, cuál ha sido la experiencia del INER enfrentando la pandemia de COVID-19 aquí en México, en nuestro país. Juan Carlos, si nos haces favor de dar tu presentación. Gracias, Adrián. Muchas gracias por tu amable presentación. También gracias por la deferencia que me hacen a través de la Sociedad Mexicana de Neumología, y a Carlos, por supuesto, de CEPAR. Y un placer compartir con los colegas de Hispanoamérica esta experiencia avasalladora, pero también sin duda que saldremos fortalecidos. Si me permiten, en los siguientes minutos me voy a permitir. Bueno, déjenme platicar con ustedes en los próximos minutos la cual ha sido la experiencia del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en México con respecto a la pandemia COVID-19. Por supuesto, voy a tomarme un tiempo muy breve para platicarles cuál ha sido la experiencia del instituto desde la influenza H1N1, que sería imposible entender el desarrollo del INER, y creo que como sucedió hace 11 años, en esta ocasión nuevamente nos va a cambiar profundamente a nivel institucional, nacional y por supuesto mundial. Déjenme platicarles muy brevemente. El instituto es originalmente un sanatorio de tuberculosis. Vean en esta imagen, esta es una fotografía de 1935, cuando se fundó. Inició actividades en 1936. Nuestros 2 fundadores, los primeros médicos que en México organizaron la atención de la tuberculosis, fue el primer sanatorio en México, y también fueron los fundadores de la Sociedad Mexicana de Neumología. Para entender un poco el escenario mexicano, pues ustedes saben que, como decía Adrián, es un país grande, extenso, geográfica y poblacionalmente diferente. La Ciudad de México es la parte centro-sur del país, es una concentración urbana enorme, solamente superada tal vez por Tokio y poco arriba de Sao Paulo. Al punto azul, como se imaginarás, en el instituto, y el instituto sigue conservando la organización estructural original de 1936, lo cual tiene desventajas, pero también algunas ventajas. Entonces, es algo que hay que entender para comprender sobre todo los procesos de reconversión. También es cuna de la influenza H1N1. Este es el cronograma, la cronología de la influenza hace 11 años, los primeros casos detectados en Veracruz, y el primer caso que llegó al instituto el día 19 de marzo inició síntomas y llegó al instituto el 24,
Y estos son los días más relevantes. Nosotros estábamos en nuestro congreso cuando se dio alerta a los neumólogos y la alerta nacional se dio una semana después. Entonces, el instituto por sus características, solemos decir, es un gran termómetro de lo que pasa en las infecciones respiratorias y en otras enfermedades. Y rápidamente creció. De hecho, este es el primer reporte publicado de la influenza H1N1. Desde ese momento se empezó a hacer un gran trabajo de seguimiento de casos en el instituto, y como buen indicador de lo que sucede en el centro del país, no en todo el país, y empezamos a graficar esto, que es muy similar a otras gráficas que ven en las regiones. Aquí pueden ver el número de pacientes hospitalizados y el número de pacientes intubados y los ingresos. Entonces, esto es algo que venimos contabilizando. Este es el pico inicial de la influenza H1N1. Y estos son el siguiente pico que fue hacia el invierno posterior. Esto es vigilancia, pero que se estableció más formalmente después, sobre todo en tecnología y en seguimiento de laboratorio. Entonces pueden ver aquí el impacto que tuvo en el número de consultas en urgencias. Tenemos récords arriba de 150 que fueron superados después. Y las admisiones hospitalarias, y en su caso la mayoría confirmadas. Esto ha sido oportunamente publicado. Aquí pueden ver en la línea roja, vean ustedes, esto es lo que teníamos en 2008, y lo que ven por encima de esta línea, particularmente en admisiones y consulta, pues es algo impresionante lo que representó la influenza en el instituto. La experiencia de la atención y la reconversión en estas condiciones viene desde entonces. El doctor Rogelio Pérez Padilla, entonces director del instituto, estableció un comité multidisciplinario, administrativo, de investigación, asistencial, que tomaba todas las decisiones de manera colegiada. Se estableció el 25 de abril y bueno, pueden ver que las decisiones clínicas y administrativas, que son fundamentales, se tomaban en el seno del mismo. Aquí pueden ver algunas de las imágenes de reconversión hospitalaria. Este es un servicio clínico normal y pueden ver que aquí en un área de 4 camas hay 2 pacientes intubados. Esta gráfica ha sido multireferida. Pueden ver el comportamiento de los casos de influenza ya en los 10 años. Está actualizada al mes de marzo. Y pueden ver la referencia de casos sospechosos y la parte cíclica que pueden ver con relación al comportamiento endémico. Es algo que nosotros decimos, la influenza llegó para quedarse del instituto, y a lo que nos enfrentó desde hace 11 años es al gran número de pacientes intubados que teníamos que hacer frente. Nosotros tenemos una unidad de cuidados intensivos de solo 15 camas, en ese entonces era de 10. Y pueden ver cómo las cifras en la línea roja pues superan muy por arriba el número de pacientes intubados, y el hospital ha generado una tradición de reconvertirse cada invierno. Entonces hay personal temporal y hay áreas temporales dentro de las mismas áreas clínicas que cada año tienen que convertirse a terapias intensivas. Nuestro récord de intubados antes del COVID era 61 pacientes con ventilación mecánica, que fue el año pasado. Por supuesto, hemos tenido un estrecho seguimiento de todos los virus. El desarrollo molecular de las pruebas moleculares nos lo permiten. Aquí pueden ver, nosotros teníamos cerca de 200 casos en los últimos años de coronavirus endémicos. Y bueno, ahora hemos detectado de los pacientes referidos y otros al instituto por arriba de 600 casos. Algo muy interesante, por supuesto, hay una curva de aprendizaje. Vean, en esta gráfica pueden ver el número de casos, cómo ha sido progresivo en 20 años. Y vean cómo la mortalidad por influenza y neumonía ha disminuido. Entonces, los hospitales a más vocación de atención de estos enfermos, pues generan curvas de aprendizaje que facilitan el manejo y la atención de los enfermos de manera exitosa. Por supuesto, fue una gran oportunidad. Esta es la producción científica del instituto, más de 90 artículos originales, capítulos de libros y algunas distinciones que se pudieron generar. El escenario actual para el COVID, pues en México ha sido altamente criticado porque es uno de los países que menos pruebas proporcional a su población ha hecho. Es un modelo, como dicen las autoridades de salud, centinela, no busca diagnosticar todo, sino dar una idea del comportamiento de las infecciones. Y pueden ver la diversidad que hay en México. Tenemos, como decía Adrián, el principal foco de contagio en el centro del país, que es la Ciudad de México y el área metropolitana. Estamos cercanos, ya hoy debemos estar en los 55,000 casos.
con casi 5.700 muertes. Tenemos diferentes comportamientos poblacionales, la mortalidad en el instituto y los factores demográficos son más frecuentemente visto en hombres jóvenes, 40, 60. Recordemos que México tiene un gran problema de obesidad y diabetes, y tenemos casos desde los 30, desde la década de los 30, que tienen enfermedad grave e intubación. Entonces tenemos un número muy alto con las comorbilidades muy marcadas. La Ciudad de México, por sus características, tiene una incidencia muy, muy alta. Por supuesto, es una ciudad enorme con la mitad de su población en áreas hacinadas y tiene un riesgo muy elevado. Puede verse terrible, pero en términos generales podría tener un potencial de catastrófico, tal vez peor al de la ciudad de Nueva York, que ustedes conocen también de manera muy, muy cercana, el cómo se dio por los medios. Pero México tiene otra característica. Hay una política de muchas décadas de no formar muchos más especialistas. Entonces, para el tamaño de la población, tenemos un número pequeño de especialistas y esto afecta la atención de una pandemia cuya demanda es principalmente de medicina crítica. Entonces tenemos uno de los índices de cobertura de especialistas para todas, pero la medicina respiratoria y crítica es uno de los más bajos. Entonces hay pocos neumólogos en el país en general y pocos intensivistas. Esta es la gráfica que ya les mostré, pero en mayor detalle en lo que se ha comportado el inicio. Nosotros tuvimos el primer caso del país en el 27 de febrero. Pueden ver que coincidió todavía con los picos de influenza, muchísima consulta, lo aumentó probablemente por la alarma. Y lo que quiero resaltar son estas dos curvas, el incremento en pacientes hospitalizados progresivo y el número de intubados. Nos estamos enfocando en la atención de los pacientes más graves. Tenemos 80% de los pacientes atendidos están intubados. Y bueno, hemos tenido que hacer una nueva fase de reconversión hospitalaria. En esta nueva fase tuvimos una meta de 100 camas de terapia intensiva, que es un trabajo enorme de gestión y de trabajo administrativo y médico. Tuvimos que enfocarnos en la infraestructura, el equipamiento, la bioseguridad. Además, tenemos que ser asesores interinstitucionales de los demás institutos y hospitales. Tuvimos que hacer un trabajo muy grande de capacitación y educación. Y ahora estamos prácticamente en una tercera fase de reconversión que busca todavía duplicar el número de camas con ventilación mecánica. Este es un buen ejemplo de lo que sucede en el hospital. Aquí pueden ver los 11 servicios que tienen pacientes, que son ya terapias intensivas, incluye urgencias, recuperación, otorrinolaringología, pediatría. Todo esto es lo que les da una mejor idea de qué tenemos que hacer para reconvertir. Y estos son los datos más recientes de la morbilidad hospitalaria. Actualmente tenemos 115 hospitalizados, 82 en ventilación mecánica, se han extubado exitosamente 70 pacientes y entre defunciones y egresos estamos al 50%, 126 egresos exitosos y 126 defunciones. Pero debo decirles que las condiciones de los pacientes que llegan al instituto son las peores que se puedan imaginar. Entonces, son pacientes que llegan en condiciones muy graves y prácticamente directo a la intubación. Los tratamientos farmacológicos están estrictamente programados de acuerdo a ensayos clínicos controlados. Estos son los 3 ensayos que están corriendo en el instituto. Tenemos un ensayo multicéntrico de hidroxicloroquina contra placebo, también uno en su formato de profilaxis para personal de la salud y uno que está por iniciar, que es la combinación en un estudio de fase 2 de remdesivir versus remdesivir más baricitinib como esquemas de tratamiento. Estos son los esquemas de trabajo institucional. Los comités son más grandes ahora, los grupos de trabajo más grandes. Creímos que no íbamos a superar las cifras de la influenza, pero así ha sido. Debo reconocer que una parte positiva es el equipamiento del hospital y las donaciones que hemos recibido, que son muy gratificantes, de las fundaciones, que el hospital, yo creo que en los últimos 10 años y en los próximos días no hubiera tenido oportunidad de equiparse como lo está ahora. Entonces eso ha sido favorable, no hemos tenido un problema hasta ahora para el equipo de protección personal y para el equipamiento
tecnológico necesario. La capacitación y la parte de educación ha sido muy intensa. Algo que fue urgente fue capacitar a la gente en el uso de equipo de protección personal, y tuvimos que capacitar cientos de personas en pocos días de manera personal. Cerca de 1.500 en 2 semanas, ahora llevamos más de 155 cursos, talleres, y tenemos un programa muy estricto de seguimiento de los trabajadores en cuanto a salud. Hemos evaluado con pruebas de PCR para SARS-CoV-2 a 1.612 trabajadores, que son más de 2/3 partes, y 80 trabajadores hemos tenido con prueba positiva. Esto es un 4.9% de todos los atendidos y un 3.6% de la población total de trabajadores del instituto. Afortunadamente, pocos casos graves, 2 para ser exactos de ventilación. La parte educativa ha sido intensa también. Miren, nosotros tenemos un canal de YouTube, la parte de teleeducación ha sido muy intensa. Y estos son algunos de los videos que se han producido profesionalmente para, por ejemplo, uso de equipo de protección personal y algunas otras cosas, algunas teleconferencias. Esta fue específicamente para nuestros residentes, el doctor Anzueto lo pueden ver por acá. Y en los últimos meses, de solo estos videos, hay muchos más en la página del instituto, pues ven las reproducciones que alcanza y que abarcan todo México y América Latina. Ahora estamos en la fase 3 de reconversión. Este es el reto mayor que se ha propuesto. La verdad, no sabemos si lo alcanzaremos, pero lo que ya es inminente es el hospital de campo que estableció en un convenio institucional la Cruz Roja Mexicana con el instituto. Ya que pueden ver, es un hospital de campo, tiene 4 alas, 4 unidades de terapia intensiva que está en vías de equiparse todavía, que creemos que en unas semanas estará funcionando, y esto ha sido todavía un reto mayor, sobre todo por la limitación de recursos humanos que tenemos. Y para terminar, pues no dejar de decir que toda crisis, como sabemos, es una gran fuente de oportunidad. Tenemos estas áreas de oportunidad. Creemos que nos va a fortalecer asistencialmente. Yo, la verdad, en los 30 años que llevo en el instituto, nunca había visto la integración que tenemos de la medicina en todas las instituciones, que es un gran mosaico, es muy fragmentada, y es la primera vez que veo la integración que tenemos en la Ciudad de México y en el país. Por supuesto, la parte de educación nos cambió la influenza hace 11 años y creemos que nos va a volver a cambiar. Va a ser una gran oportunidad para fortalecer nuestras especialidades y nuestros cursos de formación de recursos humanos. Y también nuevamente va a ser una gran oportunidad en procesos de investigación. Nosotros ya tenemos 33 proyectos de investigación en proceso, de los cuales 16 ya han sido aprobados y 16 están en evaluación. Entonces, varios de ellos multicéntricos e internacionales, y estamos seguros que formaremos parte, al igual que todos ustedes, de la generación de nuevos conocimientos y nuevas experiencias para el control de estas enfermedades. Y yo con eso termino mi presentación, y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Juan Carlos, por la presentación. Y enhorabuena por el trabajo realizado y desde luego todo nuestro reconocimiento a todos el equipo del INER por el magnífico trabajo que estáis llevando adelante. Enhorabuena. Pasamos, yo creo que a presentar al segundo ponente, y creo que es la doctora Susana Lunig quien mejor lo va a hacer. Adelante, Susana. Sí, perfecto. Bueno, para hablar de la situación de la pandemia COVID en Argentina, nuestra situación nacional y desafíos, va a tener a cargo la presentación el doctor Alejandro Videla. Él es candidato a magíster en efectividad clínica, profesor de atención médica primaria y medicina interna de la Universidad Austral de Buenos Aires. Es médico del Servicio de Neumonología del Hospital Universitario Austral y forma parte del Programa Nacional de Control de Tabaco del Ministerio de Salud de la Nación. Alejandro es un adicto lector y un analista importantísimo de la evidencia. Ha estado participando en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, él es de la sección de infecciones, y ha estado participando activamente con actualizaciones y con webinar a todos nuestros socios, y creemos que además por su participación interna en el Ministerio de Salud de la Nación, es la persona idónea para participar de este webinar, y estoy seguro que les va a transmitir nuestra realidad muy bien. Gracias, Alejandro.
Bueno, muchas gracias a Susana por la introducción y gracias también a Carlos por la CEPAR por la presentación. Voy a abrir mi presentación y contarles un poquito la idea, el objetivo de esta presentación va a ser, como bien dijo Susana, presentarles la situación y los desafíos que tenemos ante los inicios de la pandemia COVID en nuestro país, en Argentina. Vamos a presentar la cronología de la evolución de la pandemia, vamos a ver cuál es la situación local y vamos a plantear los desafíos y riesgos que tenemos a este día 20 de mayo. Pasaron 3 meses entre que la Organización Mundial de la Salud, en un modesto tuit, dijo que estaba investigando casos de neumonía en Wuhan, y a los 3 meses la ciudad de Buenos Aires estaba cerrada, con lo cual lo que es interesante me parece ver cómo llegamos a este punto. Antes que nada, presentar un poco nuestro país. En Argentina tenemos 44 millones de habitantes y una pirámide poblacional que pueden ver que es una base muy amplia, con lo cual la mayoría de nuestra población está en las edades medias de la vida y no tenemos tanto porcentaje de población en los segmentos mayores de 65 años, cosa que quizá explique algunas de las cosas que vamos a ver en el comportamiento de la pandemia. También otro componente importante es la fragmentación que tiene nuestro Sistema Nacional de Cobertura Médica. Nosotros tenemos conviviendo un 16% de la población con una cobertura médica privada que se paga de su propio bolsillo, un 63% que tiene una obra social y un 36% que tiene solamente cobertura del sistema público. A eso hay que sumarle un 15% de la población que comparte o tiene al mismo tiempo una cobertura privada que paga de su bolsillo y que tiene también usa alguna otra forma de cobertura, es decir, hay un doble cobertura. Esto es importante y puede ser una fuente de potencial inequidad porque el 60% de las camas de terapia intensiva en nuestro país están en áreas, en hospitales y en centros de salud de la cobertura privada. Entonces, si tenemos una gran demanda de trabajo, esto nos puede dar un problema. En Argentina el virus que circula es el virus proveniente de Europa, que probablemente pasó por Estados Unidos, pertenece al cladio B, están identificados 6 subvariantes del virus en nuestro país, y curiosamente no se relaciona tanto con los virus que circulan en otros países de Latinoamérica, es el mismo cladio que el de Brasil, pero filogenéticamente es distinto de los países limítrofes. Como bien se comentó recién, Argentina todavía es un país que por su número de digamos, el número de muertes por millón de habitantes está todavía bastante bajo, no es tan alto como, digamos, lo que se puede ver en otros países, está bastante baja la cantidad de casos por muertes por millón de habitantes, y si miramos el comportamiento de la pandemia en comparación con los demás países de Latinoamérica, podemos ver, como bien se comentó recién en la presentación de Paraguay, que mientras que Paraguay y Uruguay son países que duplican lentamente el número de casos de muertes por COVID, Argentina ha superado a Bolivia, pero todavía está lejos de las tasas de duplicación de muertes que tiene, por ejemplo, Brasil. Entonces todavía estamos en un estadio precoz de la pandemia, aunque todavía no sabemos cómo nos vamos a seguir comportando. Argentina recibió su primer caso de coronavirus en un viajero proveniente de Italia el 3 de marzo, 3 días después se cancelaron los vuelos de Italia, y al día siguiente se produjo el primer fallecimiento en una persona de 64 años con múltiples comorbilidades, un viajero proveniente de Francia. Al día siguiente entró en licencia laboral los grupos de riesgo, al día siguiente se suspendieron los espectáculos con participantes provenientes del extranjero, 3 días después se suspenden los vuelos de Europa, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China e Irán, 3 días después, suspensión de clases y de espectáculo público. El 20 de marzo, cuando ya contábamos con 158 casos confirmados, ahora vamos a ver la velocidad de duplicación, y había ya 3 fallecimientos, el gobierno de la nación decide la entrada en confinamiento, el aislamiento social, preventivo y obligatorio, que en un principio iba a ser hasta el 31 de marzo, ya estamos en prolongación del confinamiento y se va a prolongar por lo menos hasta el 30 de mayo mínimamente. Esto fue motivado por una previsión muy pesimista del Ministerio de Salud, que estimó que si los casos se duplicaban cada 3 días y se suspendían las clases más o menos a 36 días del primer caso, como había pasado en países de Europa, a esa altura ya se habría disparado la tasa de contagios de una forma tal que el 65% de la población iba a estar infectado para el 12 de mayo, y la cantidad de muertes se hubiera aproximado a 250.000 o 300.000 muertes, y el sistema de salud hubiera claramente colapsado.
El 27 de marzo se cierran las fronteras aéreas y terrestres. El 12 de abril ya había 12.000 detenidos por violaciones a la cuarentena. Somos argentinos. Acá pueden ver el velorio del Trinche Karlovich, un jugador de fútbol que supuestamente es mejor, según Maradona es mejor que él, o era mejor que él, que lo podemos ver cómo lo están velando, violando la ley, las reglamentaciones de velorio en un lugar público, sin cuidar la distancia social, y por lo menos algunas personas tienen tapabocas. El 15 de abril hubo uso de tapabocas obligatorio para el transporte público y los comercios en la ciudad autónoma, y el 24 de abril se hizo la primera muestra de cero prevalencia en usuarios de transporte público. Esta diapositiva es un poco compleja, estoy tratando de mostrar cómo fue la historia de las duplicaciones de casos. Primero, cuando no teníamos cuarentena, duplicábamos cada 3 días, la positividad de nuestros testeos andaba por un 14%. La primera etapa de la cuarentena, la positividad de los testeos era alta, 19,2%, y una duplicación de 5 a 6 días. La segunda etapa de la cuarentena, la extensión de la cuarentena, se asoció a una duplicación entre 10 y 11 días, con una positividad del 9,5%. Después, la nueva, siguiente extensión de la cuarentena, la positividad de los testeos andaba por el 6,9%, con un aumento importante de los testeos diarios. Ustedes en la primera etapa se estaban haciendo 300 testeos diarios y se aumentó la capacidad de testeo a 1.800. Y en la cuarta etapa, que es la que estamos pasando ahora, que es la etapa en donde se ha empezando a contemplar la flexibilización de las medidas, estamos teniendo una positividad del 7,9% y una duplicación que anda alrededor de 20 y 21 días del número de infectados. Pero hay que hacer notar, como bien lo decían en la introducción la doctora Luning, la gran heterogeneidad que hay en la distribución de los casos. Los casos están bastante concentrados en Chubut, la provincia de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires, la provincia de Río Negro. Otras jurisdicciones están en situaciones intermedias o incluso bajas, es decir que la gran cantidad de los casos están localizados en el área, lo que le llamamos el área metropolitana de Buenos Aires. Entre la ciudad autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires tenemos un 60 y 80% de los casos, teniendo ahí un tercio de la población de Argentina. Estamos, como también se comentó, en una etapa de segmentación geográfica de la cuarentena, en la cual se puede lograr excepciones provinciales, y de hecho muchas de las provincias han flexibilizado las medidas de cuarentena, pero otras están todavía manteniendo medidas estrictas o más estrictas, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires, que han flexibilizado algunas medidas, pero no han liberado todavía totalmente su cuarentena. La tasa de duplicación nacional de casos está en este momento en 16 días y la tasa de duplicación de fallecimientos en 23 días. Se puede ver cómo se ha ido aumentando y una vez más esto vuelve a demostrar un aplanamiento de los casos vinculados a la cuarentena, pero también nos muestra un escenario complicado. Nos encerramos en la cuarentena y está difícil descubrir el momento oportuno para poder salir. Esta es la situación al día de hoy. Tenemos confirmados 8.796 casos, de los cuales, digamos, la gran mayoría son ya comunitarios, ya tenemos mucha evidencia de circulación local del virus, afectando a 22 provincias de Argentina, con 393 fallecidos. Todavía, para que se hagan una idea, la pandemia H1N1 causó 400 muertes en Argentina. Los casos confirmados, la edad media está alrededor de los 35 años, el 30% de estas personas están con cobertura de sistema privado, cobertura de salud por obras sociales, y sí se puede ver la letalidad como empieza a aumentar alrededor de los 50 años, la edad media de los fallecimientos está en los 75. Hasta acá el mismo comportamiento que en el resto del mundo. Acá sí alguna cosa distinta, mientras que todas las series internacionales hablan de un predominio masculino en los infectados y en los internados, acá tenemos más o menos repartida la cosa, 50% de hombres, 48% de mujeres, y los fallecimientos vemos un predominio del género femenino contra el género masculino, que es una cosa que también no es tan frecuente de ver en la experiencia internacional. En cuanto al perfil de los fallecidos, en cuanto a sus comorbilidades, la información que tengo es la de la ciudad de Buenos Aires, que tiene más o menos un tercio de todos los fallecimientos, y se puede ver cómo las comorbilidades más frecuentes en los fallecidos incluyen la hipertensión, la diabetes, la obesidad, enfermedades neurológicas crónicas, insuficiencia cardíaca, más atrás EPOC, más atrás inmunosupresión, neumonía en la comunidad previa e insuficiencia renal, y un porcentaje pequeño de fumadores y exfumadores como antecedentes en los grupos, en las personas que han fallecido.
En este momento hay 159 camas de terapia intensiva empleadas por personas con COVID, más o menos un 5% del total de camas disponibles en el sistema de salud de Argentina, y tenemos un reporte de fallecidos diarios que anda alrededor de 10 casos diarios. Como decíamos, estamos notando, yo voy a explicar la causa, un aumento de los infectados diariamente. Estamos a la última, entre ayer y hoy, un 5% de aumento. Tenemos 438 reportados en las últimas mediciones. Veníamos de 100 casos y hemos subido. Y vamos a hablar un poquito en un momento de las causas de ese aumento. El sistema de salud se tuvo que preparar, como lo hizo todo el mundo, para recibir, a enfrentarse a esta nueva pandemia. Acá vemos fotos de hospitales públicos y privados, en donde podemos ver cómo se incorporaron los elementos de protección personal. También se crearon pisos COVID, en donde se manejan solamente pacientes con COVID, o unidades de evaluación independientes del hospital. La Ciudad de Buenos Aires y las provincias tienen unidades febriles que están cercanas a los hospitales, en donde se manejan a los pacientes con sospecha de COVID para no hacerlo circular por el hospital. Esta es la experiencia del hospital donde yo trabajo. Es un área donde hay harta circulación del virus. Tenemos 42 pacientes ya testeados confirmados, sobre 677 evaluados. Se internaron la gran mayoría porque el requerimiento epidemiológico de la provincia de Buenos Aires era internar a todos los casos, y ahora recién se liberalizó. Con lo cual estos pacientes, la gran mayoría, han andado bien. Tuvimos solamente 2 casos con fallecimientos, tuvimos 9 infectados por atención a pacientes en el hospital, y una cosa importante es la cantidad de trabajo, de recambio de personal que sufrimos. Se tuvo que licenciar en total preventivamente por exposición a casos sospechosos o positivos a 121 personas que trabajan en el hospital. El perfil de los pacientes vistos en el hospital corresponde otra vez a lo que vemos en la literatura internacional, con predominio de síntomas respiratorios, 18% de anosmia o de eugeneusia, y 16% de dolor abdominal o diarrea, que es una cosa que no está definida como caso sospechoso en nuestro país. La positividad de los test en nuestro hospital es de 7%, encontramos casos pediátricos, pocos, pero un 14%, predominantemente jóvenes, escaso requerimiento de terapia intensiva, alto porcentaje de personas, 18% en el personal de salud que se infectó por contacto en la atención, tasa de letalidad del 4%, que se parece a la tasa nacional, 38% con neumonía y un tiempo en la negativización de la PCR de 23 días. Esta es otra experiencia de otro centro, del Sanatorio Güemes, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, una población de 65 casos confirmados, predominantemente jóvenes, más mujeres que varones, 33% eran personal de salud, de geriátricos o de hospitales. Las pacientes, un tercio tenían neumonía, poco requerimiento de UCI, poco requerimiento de ARM, baja tasa de fallecimientos y baja tasa de fallecimientos, 33% en pacientes que requirieron ARM. Otra vez, son grupos muy pequeños. ¿Cómo reaccionó el gobierno y el tercer sector de Argentina? Primero se destinó un fondo de bastante dinero para fortalecer el diagnóstico y el equipamiento de laboratorios y hospitales. En principio la PCR se realizaba solamente en un centro, el centro del Malbrán, pero luego se amplió a 300 laboratorios en todo el país. Se ha unificado la compra y la distribución de los respiradores, en Argentina hay una fábrica de respiradores, y se ha considerado como un insumo crítico. Se ha aumentado la disponibilidad de respiradores, pasamos de más o menos 6.800 camas de terapia intensiva con disponibilidad de respiradores a unas 8.000. Unidades de evaluación de febriles que en varias ciudades han permitido manejar a los pacientes con sospecha de COVID por fuera del circuito de los pacientes internados. Difusión de una aplicación de rastreo de contactos que por la idiosincrasia argentina no ha sido muy bien recibida. Y desarrollos tecnológicos como acá se ha desarrollado localmente kits para serología IgG y test rápidos basados en amplificación nucleica, de los cuales esperamos tener disponibilidad rápida y que se puedan usar fácilmente en nuestro medio para seguir y mejorar la performance diagnóstica. Como también se comentó en el caso de México, tenemos preparación de hospitales de baja complejidad, hospitales de campaña. Mi hospital en particular ha creado un anexo de 60 camas con 20 camas de terapia intensiva y 40 camas de terapia intermedia con el fin de manejar pacientes sin recursos. O sea que todo nuestro país se está preparando con más o menos, tengo entendido, unas 3.000 camas adicionales al parque de camas que el país ya tenía. Uno de los aspectos controversiales del manejo de la pandemia en Argentina ha sido nuestra capacidad de testeo. Argentina empezó testeando de una manera restringida, con un testeo muy unido a la
a una definición de caso también restrictiva, sobre todo pensando que los casos tenían que tener epidemiología de viaje, y luego se fue modificando esto. A medida que se fue modificando, aumentó la positividad bastante, aún con baja cantidad de testeos, y después volvió a caer, como que se hubiera quedado insuficiente la definición de caso para poder localizar cuáles los casos efectivamente donde estaban. Más recientemente, en las últimas semanas, se puede ver un importante aumento. Entre la semana 9 y la semana 11 prácticamente se ha duplicado la capacidad de testeo, la cantidad de testeos que se han realizado, y también ha aumentado un poco la positividad. Esto me parece una buena señal. Hay que ver si estamos llegando con los testeos donde deberíamos llegar. Y a pesar de eso, Argentina sigue siendo un país que para confirmar test por mil personas sigue teniendo baja performance, ¿no? Otros países han testeado mucho más y han tenido más éxito, más capacidad diagnóstica en sus testeos que lo que está haciendo Argentina. Uno de los problemas que más nos preocupan es el alto aumento de casos en barrios vulnerables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires. En 19 días, fíjense ustedes que pasamos de inicialmente habíamos tenido, hemos duplicado el número de casos casi en 10 veces, han aumentado muchísimo, de 124 casos a 1.551 casos. En este momento el 60% de los casos que se diagnostican en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proviene de estos barrios vulnerables. El más importante es la Villa 31 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es una ciudad con altísima densidad poblacional, y la verdad es que estamos muy preocupados porque si esto va a significar un factor que descontrole en la evolución de la pandemia. Otro factor que puede preocupar es los casos que se generan o los núcleos de casos que se han generado en instituciones de salud, con contagios entre pacientes o contagios al personal de salud. Al 6 de mayo había 7.600 casos sospechosos en personal de salud, de los cuales 863 habían sido confirmados y que además en su mayoría se habían contagiado por su trabajo. Un 63% de mujeres, 25 casos internados en terapia intensiva y quizá lo más trágico, 9 fallecidos. La AMR quiso ver un poquito dónde estábamos parados, hicimos una encuesta online sobre 6.698 asociados de nuestra asociación, de la cual obtuvimos 650 respuestas. El 48% había tenido contacto con casos sospechosos o confirmados de COVID, 64% había confirmado casos en sus lugares de trabajo, 35% refería que había habido contagios en sus ámbitos de trabajo, y quizás lo más preocupante, que 28% no podía mantener una distancia social adecuada al atender pacientes, un 30% no contaba con el equipamiento de protección personal adecuado y 0,6% refirieron contagio. Es decir, hay una alta vulnerabilidad, según estos resultados, de nuestro personal de salud. La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria ha tratado de apoyar esta situación de aparición de esta nueva pandemia de varias formas. Ha generado documentos de orientación para neumonólogos y pacientes que se enfocaron en manejo clínico. Acabamos de terminar una orientación sobre terapéutica, utilizando técnicas de consenso formal y elementos de la metodología GRADE para guiar la toma de decisiones. Se han hecho declaraciones de la asociación acerca de realización de procedimientos en laboratorio pulmonar, el uso de oxigenoterapia y ventilación no invasiva, recomendación sobre el uso de BCG, que en nuestro país se hizo popular. Se han hecho varios webinars para ilustrar la situación, los distintos aspectos, que además después de ser compartidos a los miembros de la sociedad son publicitados a través de YouTube o de nuestro canal de YouTube de la asociación, y se ha colaborado con el Ministerio de Salud. Acá a la derecha hay un algoritmo sobre evaluación de pacientes con enfermedad respiratoria vinculada a COVID, que se trabajó en conjunto con el Ministerio de Salud y que tiene poder de rectoría, con lo cual se ha podido lograr una colaboración fructífera en ese aspecto. Para terminar, la entrada precoz en cuarentena de Argentina permitió aplanar la curva de contagios y de fallecimientos. La situación actual de flexibilización de la cuarentena muestra un aumento de casos en el área metropolitana de Buenos Aires, que es una causa de preocupación, en particular por la circulación que estamos viendo en barrios carenciados, en geriátricos e instituciones de salud. Estamos viendo con frecuencia contagios entre personal de salud, hay muchos factores que pueden tener que ver, falta de disponibilidad de equipamiento, falta de familiaridad con el equipamiento, multiempleo, que los médicos tienen, y todo el personal de salud trabaja en más de un lugar en muchos casos, a veces reuniones sociales dentro de la misma institución que no cumplen medidas de protección, a veces reuniones hasta de realización de ateneos, reuniones de equipo.
La respuesta local institucional muestra signos alentadores, también tiene sus limitaciones, y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria ha reforzado la actividad de los neumonólogos y de todo el equipo médico. Para terminar, en el año 1918, la revista Caras y Caretas, una revista cómica de nuestro país, mostraba a este personaje que tenía su propio equipamiento de protección personal contra la gripe de 1918, contra la gran pandemia. Nunca creo que nos imaginábamos que íbamos a tener que volver a esta situación, pero bueno, si una vez pasamos por esa situación, quizá es muy probable que vamos a conseguir pasar también por la situación actual. Y muchas gracias por la atención. Alejandro, por la exposición, por la amplia exposición y desde todos los puntos de vista, y que nos han enseñado cómo está la situación actual en tu país. Muchas gracias. Pasamos entonces a presentaros a los ponentes por parte de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, SEPAR. Y me gustaría hacerlo por el primero de ellos, el doctor Adolfo Baloira, que es el jefe del Servicio de Neumología del Centro Hospitalario Universitario de la ciudad de Pontevedra, en Galicia. Él nos va a hablar un poco, nos va a decir cómo él tiene una amplia experiencia en cómo se ha enfrentado su servicio y todo su hospital a esta pandemia en su ciudad, y él nos va a dar un poco de cómo un hospital de tercer nivel español se ha enfrentado a la pandemia. Adelante, Adolfo, cuando tú quieras. Bueno, ante todo, quiero dar las gracias a la invitación de SEPAR y de las diferentes sociedades de Latinoamérica, y por supuesto es un enorme placer estar con gente tan brillante, con exposiciones tan interesantes como las que han comentado, en la que yo he aprendido un montón. Yo voy a tratar simplemente de contar un poco el proyecto que nosotros hicimos, el protocolo. Yo creo que ha sido un revulsivo brutal para la medicina en general y la neumología en particular, el COVID. Hemos pasado de no tener casi ni idea de lo que era este virus nuevo a prácticamente, bueno, ser lo que más cubría los periódicos, revistas científicas, revistas pseudocientíficas, y bueno, y hemos visto que no sé yo todavía muy bien cómo la especie humana nos ha extinguido, porque la cantidad de agoreros apocalípticos que ha generado el coronavirus ha sido brutal, y la desinformación yo creo que también. Bueno, este es mi hospital. Mi hospital es un hospital que tiene 715 camas, tiene 2 edificios y cubre un área de 300.000 habitantes. Tiene asociado un hospital comarcal situado a 20 kilómetros con 125 camas. Y en general, bueno, pues se puede decir que es un hospital de tamaño medio a lo que suele haber en España. Es un hospital público, ya saben todos que España tiene un sistema de salud público universal y la mayor parte de la medicina se suele desarrollar en hospitales públicos. Bueno, como un resumen así rápido, España pues importó el coronavirus como prácticamente todos los países salvo China, que fue donde se originó, y en nuestro caso pues fue un turista alemán en la isla de La Gomera, que luego rápidamente se extendió a alguna otra zona de las Islas Canarias. De hecho, hubo un hotel que estuvo precintado 14 días con todos los turistas que estaban dentro debido a un caso en la península. El primer caso también fue importado de Italia, el país europeo que inicialmente empezó a desarrollar con mayor intensidad la pandemia. Fue el 24 de febrero y luego ya al día siguiente tuvimos el primer caso local en Madrid, el 25 de febrero. Madrid ha sido, como todo el mundo sabe, el gran foco de coronavirus en España, y de hecho parte de la afectación en el resto de España pues provino de ahí. Nosotros tuvimos en Galicia, el noroeste de España, la región a la que pertenece mi ciudad y mi hospital. El día 4 de marzo en La Coruña era una persona que había estado en Madrid, y en mi hospital fue el día 8 de marzo un camionero que había también estado en Madrid, y los 2 siguientes pacientes que tuvimos, que llegaron 2-3 días después, eran madrileños que estaban de turismo en Galicia. Las Rías Bajas es un sitio bastante frecuentado por turismo de Madrid. A partir de ahí ya se fue desarrollando de forma increscendo el número de pacientes que fueron ingresando en el hospital o que fueron dando positivos. Esto es simplemente para que se vea un poquito lo que sucedió en España en general. La verdad es que, como decía Einstein, lo único que no se puede predecir es el futuro, ¿no? El pasado lo predecimos todos muy fácilmente. Se había predicho después de múltiples análisis matemáticos, etcétera, etcétera, como todos ustedes saben que se hacen, que en España el pico de la pandemia
se situaría probablemente entre el 15 y el 20 de abril. Al final fue entre el 23-25 de marzo. Es decir, no hemos acertado para nada y como también saben, el Imperial College había hecho estimaciones de que España tendría entre 7 y 15 millones de afectados, cuando en este momento, después de los estudios serológicos poblacionales que hemos hecho, parece que debe andar por 2 millones y pico, 2.300.000 aproximadamente, ¿no? Y como ven, después de ahí fue cayendo muy rápidamente el número de nuevos contagiados y sobre todo el ratio de contagio. En este momento debemos de estar en torno a 0.6, 0.7, hace ya bastante tiempo que bajamos de 1, que es un poco el límite, como todos ustedes saben, que nos dice que la enfermedad está claramente en regresión. Llevamos ya bastantes días en que está habiendo un número afortunadamente de letalidad muy bajo. España tuvo muy alta tasa de letalidad, fundamentalmente en la Comunidad de Madrid, pero ha bajado enormemente. Afortunadamente ya hemos tenido suficientes fallecidos y el número de nuevos infectados también está disminuyendo muy rápidamente. De hecho, ya se ha empezado la desescalada. Bueno, lo que voy a contar es un poco, de forma resumida, la estrategia que realizamos en el complejo hospitalario universitario de Pontevedra, o sea, en mi hospital. Iniciamos nuestros protocolos un poco antes de que tuviéramos el primer caso, en vista de que se avecinaba sí o sí pues una especie de tormenta vírica con el COVID-2. Entonces, inicialmente creamos un comité en el que fundamentalmente nos pusimos como meta 3 objetivos. Primero, formar al personal. La verdad es que seguramente cualquiera de nosotros hace 3 o 4 meses conocíamos muy poquito de lo que era el coronavirus. Pensamos que era una enfermedad lejana, que estaba pues en China y que, bueno, a ver qué pasaba, si llegaba, no llegaba, etcétera, etcétera. Y rápidamente tuvimos que ponernos manos a la obra para saber cosas de lo que era este virus y lo que podía suponer. Por eso decidimos formar a todo el personal sanitario. Todo incluía desde facultativos hasta enfermeras, auxiliares, celadores, incluso gente de la limpieza, para poder enfrentarse con ciertas garantías, ¿no?, a esta infección. Luego, obviamente, tuvimos que reorganizar de forma escalonada pues la mayor parte de los recursos del hospital y orientarlos al COVID. Y por último, por si había realmente una debacle o un aumento brutal de pacientes, como desafortunadamente pues pasó en Madrid, tener algún plan de contingencia para, dado el caso, poder afrontarlo con unas mínimas garantías. Para esto, pues se hizo eso, el comité, no de expertos, sino de especialistas un poco más próximos a lo que podría ser una infección respiratoria por un virus del tipo del COVID-2. Y estaban incluidos todas estas especialidades que ven ustedes ahí, fundamental, por supuesto, medicina preventiva, microbiología, urgencias, medicina intensiva, etcétera. Y se decidió por parte de la dirección médica que la coordinación sería por parte del servicio de neumología y fundamentalmente, bueno, pues un poco yo me encargaría de actuar eso, de coordinador general, por supuesto, con el resto de compañeros de estas especialidades. Cada una de ellas tenía también un coordinador, y siempre en absoluto contacto y vamos, aquí los personalismos es lo menos importante para poder llevar a cabo una acción mínimamente satisfactoria. Lo que hicimos nosotros, todos mis compañeros y yo nos dedicamos primero a formarnos nosotros y luego ir formando al resto de servicios médicos del hospital, absolutamente todos, hasta los traumatólogos, que eso parece ciencia ficción, pero incluso algunos hasta se interesaron también por el tema del COVID. Segundo, formación en cómo prevenir el contagio. Eso para nosotros nos pareció una labor enormemente importante. Nos estaban llegando noticias de los fallecimientos de médicos en Italia, como incluso el primer médico que alertó en China del desarrollo de esta epidemia también había fallecido y nos pareció que era un tema absolutamente trascendental en todas las escalas de lo que era los recursos humanos del hospital, ¿no? Desde médicos hasta personal de limpieza, etcétera, etcétera. Sobre todo cómo ponerse y cómo quitarse los equipos de protección individual y cuánto tiempo se podía estar o no en contacto con un paciente, etcétera, etcétera. Luego, lo que hicimos era hacer sesiones en el servicio de neumología, con el servicio de medicina interna, la unidad de infecciosas, con el servicio de urgencia y con la UCI fundamentalmente, sesiones docentes al menos 2 veces por semana, martes y jueves, haciendo revisión de la literatura ya seleccionada, porque yo creo que más que tormenta de citoquinas, lo que produjo el COVID fue una tormenta de artículos de dudosísima calidad
que solamente seleccionar lo que realmente era información relevante o información que tenía algún valor ya suponía casi más esfuerzo que luego leer los artículos de verdad. Y luego pues también decidimos hacer una especie de comunicación a través de una aplicación Slack con diferentes temas a todos los implicados en el manejo de la enfermedad. Y la verdad es que resultó muy útil. En fin, bueno, esto es una foto que yo creo que todos tenemos que poner alguna para ver lo duro que era trabajar en el día a día con todo este montaje. La gente sudaba, en fin, sobre todo los que estaban en algunas salas determinadas que estaban pues 4 horas seguidos vestidos así. Realmente yo creo que ha sido casi una heroicidad. Lo mismo que han contado mis compañeros en sus países, ¿no? Los sanitarios creo que nos hemos ganado como mínimo que nos dupliquen el sueldo, aunque mucho me temo que no va a ser así. Respecto a los recursos humanos, el objetivo global de nuestro hospital, como ya he visto que ha pasado en todos los demás, era el COVID-19. El resto de enfermedades pasaron a un segundo plano. Por eso estas estadísticas, al menos que sucedió en España, que había bajado un 70% el número de infartos, seguramente ha habido mucha gente que falleció por infartos en sus casas y que, bueno, pues como no era prioritario, la gente tenía miedo, no acudía a los hospitales. Pero en este caso nosotros, era nuestro objetivo fundamental, dedicamos uno de los 2 edificios a COVID y el otro edificio a no COVID. El edificio COVID tenía 400 camas, el edificio no COVID pues un poquito más de 300 camas, que era donde iban todos los pacientes totalmente independientes del COVID y todos testados para ser PCR negativos, ¿no? Y hicimos una serie de grupos, ya pongo aquí, fueron 7, al final hubo alguno más, que constaban de 5 o 7 facultativos, que cada uno se encargaba de una planta completa. Tuvimos la suerte de que no tuvimos el volumen, por supuesto, ni de lejos, que hubo en algunos hospitales de Madrid, y pudimos tener a todos los pacientes en habitaciones individuales. Nunca llegamos a juntar, salvo un caso, porque coincidió un padre y una hija, y entonces repartimos cada uno de estos grupos que estaban formados por un neumólogo o un médico de la unidad de infecciosas medicina interna como coordinador de ese microgrupo, y luego diferentes especialistas que habíamos ido llamando para apoyarnos, ya digo, pues de neurólogos, endocrinos, digestólogos, hematólogos, etcétera, que se fueron uniendo a nosotros para ir, bueno, a medida que teníamos más pacientes, poder actuar. Todos los grupos en general estaban coordinados por, bueno, pues, por mí como jefe de servicio de neumología, y lo que sí intentamos que ningún médico, a ser posible, tratara más o llevara más de 3 pacientes simultáneamente, por el efecto psicológico, por el contacto con la familia, etcétera, etcétera, y salvo situaciones muy escasas, casi nunca superamos eso de 3 pacientes por médico, ¿no? Luego se creó, como es lógico, una parte exclusiva en el laboratorio de microbiología para poder hacer desde 8 de la mañana a 10 de la noche, estar haciendo PCRs continuamente. Eran 3 microbiólogos y 5 técnicos, se dedicaban exclusivamente a eso, y aparte se constituyeron 3 equipos formados por 2 técnicos que iban a los domicilios de los pacientes sospechosos a realizar las técnicas para evitar que tuvieran que pasar por urgencias. Bueno, una foto que yo creo que va a quedar como histórica ya para mi hospital, con los coordinadores del COVID. Yo soy el que estoy vestido un poco ahí de verde. Esto ya es lo que he comentado antes. Y lo que sí fue bastante importante es que nuestro hospital dispone de una de coronaria y luego 3 unidades de cuidados intensivos con 12 camas cada una, 36 camas. Llegamos a hacer un plan para poder tener en ventilación invasiva, o sea, orotraqueal, hasta 49 pacientes, aunque nunca llegamos a necesitarlo. Creamos una unidad de cuidados intermedios y luego una planta pre-COVID. Esta era una planta completa con exactamente 29 camas, en la que cualquier paciente que llegaba a urgencias con criterios de ingreso, mientras no teníamos el resultado de la PCR y tenía sospecha de poder tener la enfermedad, se pasaba a esa planta. Le llamamos planta pre-COVID y fue una situación bastante buena o una idea buena, porque con eso conseguimos que prácticamente no hubiera pacientes con alta sospecha y criterios de ingreso en urgencias, porque nuestro objetivo era que no pasara más de 45 minutos en urgencias un paciente sospechoso de tener COVID. Si no tenía criterios de ingreso, se le hacía muestra de PCR y se enviaba a su domicilio y luego se hacía seguimiento.
si tenía criterios de ingreso, entonces se ingresaba. Y teníamos, bueno, pues ahí en la zona COVID de urgencias, que ocupaba más o menos el 60% de todo el área de urgencias, y estaba separada del resto, un circuito totalmente independiente, 2 aparatos de radiología portátil, un laboratorio específico, etcétera, etcétera. Bueno, para evitar en lo posible el contacto entre pacientes sospechosos de COVID y los no sospechosos. Estos eran nuestros criterios, eran unos criterios un poquito laxos, pero no quedaba más remedio. De hecho, a medida que fue pasando, iba avanzando la epidemia, bueno, como alguien tosiera un poco, tuviera fiebre, ya se ponía como COVID y o se mandaba a domicilio tras tomar la muestra o se subía a la planta pre-COVID. Para urgencias fue, yo creo que una de las etapas buenas, porque con tal de poner el marchamo de COVID ya no tenían que hacerle nada más y nos encargábamos el resto de los facultativos llamados COVID, por así decirlo. Estos fueron nuestros criterios de ingreso, fundamentalmente pues hipoxemia relevante, una neumonía, o bien que el paciente tuviera una enfermedad crónica respiratoria significativa previa a la sospecha ya del COVID. Y montamos en el laboratorio lo que era el test COVID, que incluía todas estas cosas que ven ahí y la interleuquina 6, porque como yo creo que todos sabemos, puede ser fundamental a la hora de decidir tratamiento antiinflamatorio, ¿no? Bueno, el protocolo nuestro, como decía antes, era el aislamiento respiratorio con contacto en habitaciones individuales. Para los que de entrada que pensamos que iban a precisar ventilación no invasiva, se aislaron en habitaciones de presión negativa. La verdad es que nuestros, no sé exactamente si fueron albañiles, la gente de mantenimiento, en una semana pues consiguió aumentar bastante el número de habitaciones de presión negativa. Fue un trabajo realmente interesante. Esto era nuestro protocolo inicial de tratamiento. La verdad es que pongo ahí lo de antivírico entre comillas, porque yo creo que estamos todos de acuerdo que no tenemos ni idea de los antivíricos, entre comillas, que utilizamos, si eran o no eran útiles. De hecho, nosotros el Opinavir, Ritonavir, que al principio lo pusimos, a las 2 semanas, sobre todo después de ver aquel estudio publicado en New England, chino, en UCI, que no servía de mucho, decidimos que no lo queríamos, porque además producía tremendas diarreas, interfería con otros fármacos, y creo que a la postre fue una de las buenas acciones que hicimos. No solamente hicimos más buenas acciones por omisión que por acción, ¿no? Y luego sí que, eso a lo mejor se puede luego comentar, yo creo que el fármaco que mejor resultado nos ha dado a nosotros ha sido el tocilizumab en los pacientes en los que tenían la famosa tormenta de citoquinas, pero previo a empezarla. Medíamos de forma diaria la interleuquina 6 y la PCR, y en cuanto empezaba a subir un poco, ya fuera PCR por encima de 15 o la interleuquina 6 por encima de 40, dábamos tocilizumab, una dosis de 600 miligramos, y creo que fue el fármaco que mejor impacto ha tenido en la evolución. Esto simplemente es para poner uno de los pacientes, era una asmática de más de 69 años de edad, que vino con una neumonía COVID. Como se puede ver, en la primera parte tenía fiebre muy elevada, por encima de 38 grados de temperatura todos los días. Esta paciente desarrolló una neumonía importante, no llegó a estar en insuficiencia respiratoria, andaba con hipoxemia en torno a 90-91 de saturación, pero sí que llegó a tener una interleuquina 6 como de 150 picogramos, y la flecha es justo cuando le ponemos el tocilizumab, y como ven la respuesta fue brutal. Empezó a mejorar muy rápidamente, no volvió a tener fiebre, los marcadores inflamatorios bajaron rapidísimamente, y bueno, pues este perfil podríamos ponerlo de otros 20 y tantos pacientes, en el que el resultado nuestro realmente fue, bueno, muy, salvo en 2, en todos los demás fue muy, muy positivo con tocilizumab. Aunque luego se va a hablar de ventilación no invasiva, en nuestra opinión, bueno, teníamos bastantes dudas, y además había algunos estudios chinos que nos decían que la BiPAP podía retrasar en exceso la ventilación invasiva y favorecer la mortalidad, y después de revisar un poco todo, decidimos que probablemente la CEPAP podía ser uno de los mejores tratamientos de ventilación no invasiva, dado que a fin de cuentas este virus se une a la AC2, como todo el mundo sabe, y los neumocitos tipo 2 son las células del pulmón más ricas en AC2 posiblemente, y de su estimulante, por así decirlo, el TMPRSS2, y bueno, pues las destruye, desaparece el surfactante, se necesita reclutar alvéolos, y nos parecía que la CEPAP era un buen sistema y fue el que más utilizamos. En segundo lugar pusimos la ventilación con oxígeno a muy alto flujo, pero creemos que la CEPAP fue de lo mejor. Pero fundamentalmente era estar muy encima de los pacientes, porque la misma experiencia que seguramente tendremos todos, un paciente que empezaba a ponerse mal podía empeorar a una insuficiencia respiratoria brutal en pocas horas, y el retraso de la intubación pues podía tener consecuencias deleterias.
Nosotros teníamos siempre a las 24 horas del día en el hospital preparadas 12 CPAPs para que en cualquier momento se pudiera colocar inmediatamente a un paciente con un circuito con filtros antibacterias, etcétera. Bueno, esta es una foto simplemente para ver cómo lo teníamos puesto. Estaba en nuestra planta al acceso de cualquiera de los médicos que se dedicaban a tratar pacientes COVID. Y otra de las cosas, yo creo que interesantes que hicimos fue el control de los pacientes en domicilio. Desde el primer momento se creó un sistema de teleasistencia a través de un programa informático. Bueno, el programa informático estaba bien, pero lo fundamental era que era un teléfono al que podían llamar los pacientes en cualquier momento y a su vez se les llamaba 1 o 2 veces al día a todos los que estaban en domicilio con PCR positiva. Hasta que no se negativizaba, se mantenían en este sistema y una vez que era negativa, salían del sistema. Llegamos a tener hasta casi 600 pacientes en seguimiento simultáneamente. Se crearon 3 equipos con 2 ATS y un facultativo que atendían todas estas llamadas y a su vez ese teléfono era también sensible a que pudieran médicos de atención primaria de nuestra área. Tenemos 19 centros de salud que dependen de nosotros. Podían llamar para consultarnos dudas. La verdad es que, sobre todo al principio, había cantidad de dudas. Estaba la gente tremendamente preocupada. Médicos de familia, enfermería, etcétera, etcétera, familiares. Bueno, fue un servicio yo creo que muy útil porque solamente un paciente tuvo que reingresar de estos que se habían mandado alta y que se controlaban con este sistema. También diseñamos, junto con Medicina Preventiva y el Servicio de Riesgos Laborales, un sistema para hacer regularmente PCRs a los más expuestos. Además, tuvimos algún, alerta por utilizar mascarillas que no protegían tanto como se pensaba, sobre todo de las FFP2, y se obligó a hacer chequeos de forma repetida con PCRs facultativos y sobre todo de enfermería. Y luego, desde el 16 de abril, incluimos además de la PCR, la realización de serología IgM e IgG. Utilizamos tanto screen test como cuantificación, ¿no? En mi opinión, los screen test sirven de muy poco, dan una cantidad tremenda de falsos negativos y con la IgM, bueno, nos volvía a todos locos porque había más indeterminados que ninguna otra determinación, con lo cual yo creo que ese screen test tiene una validez, bueno, muy limitada en mi opinión. Y ya para ir un poquito así terminando, estos fueron nuestros resultados. En total, hasta el día de ayer, habíamos realizado aproximadamente 9.200 PCRs, habíamos, no 9.200, sino 9.200 pacientes o potenciales pacientes habían sido estudiados con PCR. El número total de pacientes diagnosticados fue de 1.055. Hoy ha habido uno más, 1.056. El número total de pacientes que han ingresado hasta ahora han sido 205. 41 pacientes han precisado ingreso en UCI. El tiempo medio de hospitalización lo hemos ido reduciendo. A partir de la 3ª semana empezamos a dar altas con pacientes positivos todavía para hacer aislamiento domiciliario y bajamos la estancia media a 11 días aproximadamente. La estancia de UCI fue mucho más larga y los pacientes que estuvieron en UCI, la verdad es que luego tuvieron un periodo de recuperación en planta largo, entre 3 y 4 semanas, salían con una situación bastante mala, con una pérdida brutal de masa muscular, pero bueno, gracias a que el servicio de rehabilitación trabajó muy duramente, todos han salido caminando del hospital y ninguno tuvo que volver a reingresar en la UCI. En total hemos tenido 17 fallecidos. En la zona de Galicia somos con diferencia el hospital con menor número de fallecidos y yo creo que más que porque hayamos hecho bien las cosas es porque hemos muy pronto dejado de hacer cosas que estaban mal, sobre todo fármacos que, bueno, podríamos luego discutirlo un poco, que hemos estado usando porque había casi barra libre y que no han supuesto probablemente ningún beneficio, han podido tener incluso cierto perjuicio. Si vemos la tasa de mortalidad global por 100.000 habitantes en nuestra zona fue 5,6 y la letalidad sobre el total de pacientes 1,68%, que es también de las más bajas, la más baja de Galicia. En Galicia en total la letalidad ha estado en torno al 5%, la nuestra ha sido muy baja. Bueno, seguramente habrá variables que habrá que estudiar luego a posteriori, pero bueno, afortunadamente nos han fallado muy pocos pacientes. En este momento tenemos en domicilio ya solo 63 pacientes, solo tenemos 2 hospitalizados y ambos con PCR negativa. Hoy ha ingresado esta noche un paciente, un caso muy interesante, que era un paciente que tenía pues, un linfoma, se infectó por el COVID-2, se siguió el protocolo exactamente el mismo que para el resto de pacientes.
Y como tiene linfoma, pues hace 3 semanas decidieron, después de un mes de negativizarse en hematología, tratarle con rituximab e ingresó ayer con PCR positiva. Bueno, yo tengo casi seguro que no es una reinfección, sino una reactivación seguramente de los escasos COVID-2 que habían quedado, pero que el rituximab, al haber destruido por completo sus linfocitos, pues ha permitido que se haya activado. Y solamente es un caso que estudiaremos en profundidad para que quizá lo publiquemos y evitar pues meter la pata como hemos hecho nosotros con este caso, ¿no? Otro dato bastante bueno es que un hospital que tiene en total 3.865 trabajadores, solo 56 han dado una PCR positiva. Y habiendo chequeado con, la verdad es que la mayor parte con el screen test, por eso pongo en cuarentena estas cifras, al 98,7% exactamente del todo el personal que ha trabajado, solo el 1,6% ha dado IgG positiva. La gente, la verdad es que prefería tener IgG positiva, pero es lo que yo les comento. Si nos confinamos, nos separamos, nos protegemos, no vamos a tener IgG positiva porque sí. Eso indica que realmente creo que no hemos hecho demasiado mal lo de la protección. Se ha hecho un estudio de serovalencia en toda España, sobre 30.000 familias, etcétera, y lo que nos ha dado aquí en nuestra área, 2,3% de positividad, que también es una positividad bastante baja, por debajo de la del 5% que ha salido en España. Bueno, en España estamos en la fase, entre comillas, buena, que yo confío en que se mantenga mucho tiempo. Está habiendo cada vez menos casos positivos después de una muy alta mortalidad. Pues en este momento el número de fallecidos pues sí que está bastante por debajo de lo que son los países de nuestro entorno, y sobre todo lo que sí se ha visto, y nosotros también lo hemos visto exactamente, parece que la vida, digamos, del COVID-2 como epidemia o como pandemia tiene 2 puntos diferenciados. Podríamos decir uno, el 30 o 40% de los pacientes iniciales, que eran mucho más graves, mucho más agresiva la enfermedad, y los últimos, en que da la sensación o bien del propio virus, que bueno, se ha publicado que ya lleva 7.600 y pico mutaciones, pues seguramente son mutaciones que le hacen perder capacidad infectiva y de agresividad, o bien que también, o a lo mejor ambas cosas, que los pacientes más sensibles a la gravedad se infectaron antes, pero la verdad es que la mortalidad es mucho menor ahora que antes. Tampoco ha cambiado sustancialmente el tratamiento que hacemos, que realmente no es especialmente eficaz, pero aquí en España la mortalidad en el momento del pico era un 11%, y en cambio ya mucho más recientemente está por debajo del 2%. Es decir, que a pesar de todos los agoreros que pululan por Internet, por Twitter, por todos lados, creo que podemos tener un pequeño viso de optimismo, y es posible que tanto en Latinoamérica como en España como en el resto del planeta poco a poco estemos venciendo la guerra al COVID-2. Gracias a todos. Gracias, Adolfo, por tu presentación. Vamos con la presentación ahora de Carlos Egea. Carlos Egea es el director del Comité de Calidad e Innovación de SEPAR, y él ha estado trabajando en un hospital también en Vitoria, en Álava, y va a hablarnos fundamentalmente su charla sobre el papel que han jugado las unidades de cuidados respiratorios intermedios. Adelante, Carlos, trata de centrarte en los 15 minutos para que después tengamos pues una posibilidad de hacer una pregunta a cada uno de vosotros. Adelante. Hola, buenos días a todos los países y buenas tardes a mi país. Gracias por haberme invitado, la verdad es que es un auténtico placer escucharos cómo va evolucionando, porque como nunca acierto a la lotería, tampoco acerté cómo iba a ir ni cuándo desaparece, y escuchar vuestras experiencias realmente ayuda y mucho. En este caso me toca hablar sobre las UCRIs, y yo realmente, a ver si lo sé hacer bien, yo cuando intento hacer una presentación siempre intento aprender de lo que presento, puesto que lo más importante de todo esto es transmitir conocimientos que generen que otros países que tienen menor intensidad aprendan de ellos, porque nosotros hemos aprendido a base de hacerlo, pero sin mucho frontera de conocimiento. Yo os recuerdo simplemente cómo es el pasado
de las unidades de cuidados intermedios respiratorios, del cual yo fui coordinador tiempo atrás, en el que se diferenciaba casi por especialidades. Los neumólogos por un lado, los anestesistas y los intensivistas por el otro, y se quedaba colgando como una especie de fruto, que eran las unidades de cuidados intermedios, y esas unidades de cuidados intermedios eran como el nexo, ¿no?, en el que dos grandes superespecialidades, neumologías, anestesia y medicina intensiva, lo utilizaban a su manera, ¿no? Y eso definido como un área de monitorización y tratamiento de pacientes con insuficiencia respiratoria. Casi era el COPD unit. Prácticamente era ventilación mecánica, era weaning de pacientes que estaban en intensivos, era una cosa barata para que saldrían los pacientes intensivos, eran destetes prolongados, ayudábamos a los cirujanos, para nada el entorno en el que hemos estado trabajando ahora, ¿no? De hecho, se basaban su utilidad en que se necesitaban menos recursos, en el que el EPOC era muy conocido por los neumólogos, neumonólogos, que casi todos eran tratados con ventilación y que era coste efectivo. Y todo giró como si fueran planetas en torno a que las unidades de cuidados intermedios serían un recurso muy útil, no solo para intensivistas, sino también para neumólogos. Y de hecho, la mayor parte de los artículos se basan en que las salidas de cuidados intensivos, las entradas y salidas, dependen de que haya unidades de cuidados intermedios. Luego, si uno piensa que todo el engranaje de cuidados intensivos, que políticamente es donde se ha dado el mayor énfasis y donde realmente se produce la mayor mortalidad, si todo gira como puerta de entrada, como Stargate, por las unidades de cuidados intermedios y las salidas también, figurar la relevancia que desde el punto de vista de la hipótesis filosófica plantea. De hecho, varios artículos, he elegido uno al azar, hablan de cuál es el papel de las unidades de cuidados intermedios en neumología, ¿no? Y varios artículos recientes, como uno de mi compañera Sarah Haley de Madrid, demuestran la seguridad y la eficiencia. Esto en tiempos pre-COVID. Ya todos teníamos en la cabeza que era muy relevante, pero ningún gestor tenía en la cabeza que esto podría salvar vidas. Pero claro, llegó la COVID-19 y alteró todos los patrones. Todo el mundo decía, y yo estaba en sesiones en las que decían, los hospitales van a desaparecer porque toda la medicina se va a centrar en el domicilio. ¿Quién piensa eso ahora? O las máscaras y las mascarillas y los equipos los vamos a deslocalizar para que los hagan en la luna, puesto que allí son más baratos. ¿Y qué pasó? Todo eso ha cambiado. Nuestro entorno, nuestra filosofía ha cambiado. Y tal es así que lo primero que hicimos fue aunar a todos los grupos que se dedican a estos cuidados intensivos, anestesia, neonatología, y generar un documento que ayudaría a las personas, ayudarían a los médicos que están tratando, como fue a iniciar el tratamiento y cuál fue. Os recuerdo que este es el engranaje en el que de repente uno que no lo tenía en la cabeza es habitación individual cerrada, habitación con presión negativa, EPIs disponibles, cánula nasal, monitorización continua. Y esto en tiempos pre-COVID era difícil de tener y de gestionar por las administraciones públicas por sus problemas económicos. De hecho, un papel de la insuficiencia respiratoria en el COVID es la monitorización. Sale en los documentos en los que firman todas las sociedades científicas que es necesario monitorizar a los pacientes. Y sale, por primera vez en la historia, yo que soy la ventilación mecánica no invasiva salva vidas, que de repente en la insuficiencia respiratoria de nuevo de este problema, el alto flujo es la modalidad de primera elección y se rompen todos los cimientos, toda la entrada a intensivos de muchos pacientes, porque hay avalanchas en Vitoria, hubo de repente casi 100 de medicina interna afectados
que tuvimos que estar no solamente viendo el incremento de pacientes, sino los compañeros que se iban, y fue una auténtica catástrofe y un caos al principio. Por eso, que cuando me propuso la SEPAR hablar de la visión real de las UCRIs, lo que decidí fue llamar a todas y cada una de las UCRIs de este país y hablar con todos y cada uno de los personajes que se han dedicado a ello. Me he dedicado más o menos unos 1.180 minutos a hablar con todo el mundo, con todos y cada uno de los que he podido, y me han cogido el teléfono de casi 51 unidades de UCRI, que se han podido transformar en unidades COVID, en unidades de monitorización, en unidades de cuidados intermedios, en unidades de Winning. Todos han surgido muchos de la nada y han tenido las posibilidades tecnológicas que han podido tener, porque todo este plantel que teóricamente, filosóficamente lo teníamos, no se había llevado a cabo. De hecho, este es el mapa en el que he intentado centrarme para llegar a todas las comunidades que han sido, como nos decía nuestro compañero argentino, diferentes. No es lo mismo Buenos Aires que el resto. Aquí no ha sido lo mismo Madrid, Vitoria y Cataluña, Barcelona, que el resto. Se ha vivido de manera diferente. Cada autonomía, cada provincia, cada hospital ha obrado de manera diferente. Y les hice varias preguntas, todos, como pongo ahí, desde la emoción, que es ¿cómo han vivido esto? ¿Cuántos pacientes en el momento más trágico han tenido? ¿Cuántos pacientes? Pero datos emocionales han sido intubados. ¿Cuál ha sido su estrella de tratamiento? Que de la emoción, yo les decía, vamos a tomarnos una caña, una cerveza, una birra. ¿Cuál es tu conclusión emocional? Y luego, dame un mensaje para que se lo dé a mi presidente. Pero que es la cuestión que más problemas les ha originado. Si uno mira todas las 52 unidades, ve que no todas son iguales. De hecho, en la parte izquierda, por ejemplo en Cataluña, hay muchos pacientes de cuidados intermedios que han entrado dentro de la unidad, como en Madrid. Pero sin embargo, en partes laterales, no todo el mundo ha tenido unidades. Esta diapositiva refleja cómo. Sabéis que en mi tierra, el País Vasco, los perrechicos, que son setas, crecen rápidamente después de la lluvia. Pues cómo de las pocas unidades de cuidados intermedios que había en este país, de repente tenemos aquí 51 unidades, salvo alguna excepción. Se han creado de la nada y por lo tanto no estaba el engranaje perfectamente hecho, como pueden ser en otras especialidades, neurología o cardiología, donde esto lo tienen perfectamente estructurado para ser implantado. También es cierto que la frenada del coche ha sido diferente en diferentes sitios y se han necesitado implementar recursos que, por otra parte, nunca se habrían implementado. Si uno pregunta, ¿pero cuál es tu estrella de tratamiento? Veis en verde CPAP, en rojo ventilación y en azul alto flujo. El alto flujo ha ganado por casi, como diría Maradona, por 7-0 a todos los demás tratamientos. Ahí es cierto que hay algunas en rojo e incluso hay algunas que tienen varios colores porque refleja que no han sabido claramente desde la emoción decirme cuál ha sido. Pero la estrella del tratamiento, del manejo, ha sido el alto flujo. ¿Quién en enero habría apostado porque todo el país habría creado unidades de cuidados intermedios y todo el país habría funcionado con alto flujo? Nadie. Nadie. Como dice mi compañero Adolfo, es que ya tenía razón, es que nunca acertamos con el futuro. Si a uno le pregunta cuál es el porcentaje de intubados, es decir, cuántos pacientes de los que ha visto ha ido a la UCI, si trazaríamos una línea, diríamos que ha sido el 20%. Significa que de todos los pacientes que han ingresado en todas estas unidades, solo un 20% ha ido a intensivos. ¿Qué significa? Somos los guardianes de la puerta del cielo, porque hemos evitado que cerca del 80% de los pacientes vayan a intensivos. Esto sí que es gestión sanitaria. Esto interesa a todo el mundo. Que los neumólogos han hecho un trabajo, los neumólogos sobre todo, han hecho un trabajo que ha evitado que colapsarían todas las unidades
que por otra parte, si no, habrían colapsado. Y cuando les pregunto a todos cuál ha sido la emoción al final, pues en general todas las unidades han generado que la trascendencia personal ha sido excesivamente positiva. Primero, porque han generado cosas que no tenían de estructurales, porque han compartido con otras especialidades los momentos. Y tercero, porque han salvado vidas. Por eso, pregunté que me digan cosas de las emociones, y no todo ha sido bueno. Algunos nos decían que el Boletín Oficial del Estado y el Estado ha apostado porque las UCIs cumplan unos reglamentos, y eso ha mermado la capacidad de los UCRIs, que en otros sitios ha habido baja visibilidad, puesto que la UCI comandaba todo el plantel. Pero, sin embargo, en la mayoría, como en todo es heterogéneo, es que se han sentido protagonistas de los episodios, que ha sido una respuesta ejemplar de todo el hospital, que han reconvertido la neumología. La neumología ya no es solo el laboratorio de sueño, el laboratorio de función pulmonar, la unidad de endoscopia, es la unidad de monitorización de UCRI, de Winning. Ha cambiado la organización de todos los servicios. Y otra es que somos capaces de crear UCRIs de la nada. Por eso, las conclusiones ya, y me adapto al escaso tiempo que hay, es que creíamos que la globalización iba a generar cómo los hospitales iban a caer, y se ha visto que esto trae fragilidad sanitaria y que obliga a rehacer la consciencia colectiva de qué es gestionar la sanidad. Que si no llega a ser por las UCRIs, las UCIs se habrían colapsado y el número de muertos habría sido terrible. Por eso creo que la UCRI genera una solución que disminuye el 80% de flujo a la UCI, y eso es vital. Y dos, que aquellos que tienen edad avanzada o techo de tratamiento se habrían muerto si no habría unidades de cuidados intermedios de monitorización o extendida, como queréis llamarle. Luego, hay un nicho de tratamiento que ha salvado vidas, más allá de que los números o los periódicos digan, que es las unidades de cuidados intermedios, que en casi todos los hospitales se ha creído. Y que esto obliga al planteamiento de que el viaje del neumólogo, que era con su BiPAP por todas las plantas, para colocárselo al primero que tenía fatiga, en una planta de ginecología, en donde fuera, ha muerto. Y es necesario crear espacios estructurales, como los cardiólogos y los neurólogos, que exigen un espacio físico para que la efectividad sea la mejor posible. Por eso, ya para compartir estas filosofías de vida, es que las UCRIs han salvado a este país de 0 a 100 muchas creadas, que hemos estado creando esto en el lado correcto de la historia, porque hasta ahora, si tenías más de 70 años en época de crisis, no entrabas, o tenías techo de tratamiento, no entrabas. Y la UCRI ha dado vida a esas personas, que la UCRI ha evitado que se colapse la UCI, que de hecho solo un 20% ha sido intubados, que curiosamente la estrella no farmacológica ha sido el alto flujo en la mayor parte de los servicios, y que cuando les preguntas por las emociones, dicen que la mayor parte de los servicios de neumología han salido reforzados. Por eso diríamos que, a pesar de la heterogeneidad, el eje respiratorio obliga ya a que cada persona, cada jefe de unidad, cada jefe de servicio, cada jefe de departamento, meta en su plan de gestión la dimensión de una UCRI, o como quieran ustedes llamar, fija, y esto nos obliga, además, a hacer un estudio, recalarse un estudio de especialidades, donde se ven las condiciones de individuos, de habitabilidad, de estructura y de personas, porque necesitamos obtener todos los datos posibles para generar nuestra nueva historia, la historia de este país, concretamente con las unidades extendidas, o como quieran llamarlos, de neumología. Muchísimas gracias. Encendida defensa de las unidades de cuidados respiratorios intermedios que todos compartimos. Muchas gracias, Carlos. Yo doy la palabra a la doctora Lunig por si quiere hacer alguna pregunta. Adelante, Susana.
Sí, Carlos, muchas gracias. Bueno, primero felicitar a todos los ponentes, la verdad que han sido exposiciones magníficas y hemos aprendido muchísimo. Bueno, mi primer pregunta, Alejandro, me gustaría que contaras un poquito en nuestra experiencia cómo está participando Argentina en los ensayos clínicos de tratamiento. Ok, bueno, acá en Argentina, Argentina tiene centros dentro del estudio Solidarity, de la Organización Mundial de la Salud, que es un estudio a 4 ramas para varios tratamientos antivirales, incluyendo hidroxicloroquina, remdesivir, liponavir, ritonavir, ribavirina, así que ese estudio Argentina tiene varios centros que están incorporados. También tenemos estudios en marcha con plasma de convaleciente. La plasma de convaleciente es una técnica antigua que fue desarrollada en nuestro país, entre otros lugares, y también tenemos ensayos clínicos en marcha en eso. Desde la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, nosotros hemos preparado un documento para orientar la elección de tratamientos antivirales, tratando de disminuir el área de incertidumbre, y además recomendando cuáles son los que pensamos que solamente se tienen que hacer dentro del contexto de ensayo clínico, porque también en nuestro país está autorizado, por ejemplo, hidroxicloroquina y lopinavir dentro de una estructura que se llama recomendación condicional a la generación de evidencia, que exige el consentimiento informado de las personas, y que un poquito pensamos que tendría que ser como más didáctica o más iluminativa la recomendación, y por eso trabajamos con una metodología tipo GRADE desde la asociación para tratar de colaborar en iluminar un poquito esa situación. Muy bien, muchas gracias. Paso la palabra al doctor Adrián. Adrián, ¿alguna pregunta? Sí, Carlos, siguiendo la última presentación, me viene a la mente, en México se puso en evidencia que tenemos una carencia de infraestructura para atender pacientes con problemas respiratorios severos, además de que carecemos de neumólogos suficientes para trabajar en ellos. La formación neumológica aquí en México tiene básicamente 2 modelos. Solo tenemos 7 centros donde se forman neumólogos en el país. En mi centro en particular, la formación que tenemos es muy semejante a la americana, en una base de medicina interna, y el programa de neumología es de neumología intensivista. En la mayor parte de los otros centros, la formación es dirigida hacia la neumología. Pues la pregunta que yo tendría para Juan Carlos, que a él le gusta mucho la educación, y es un tema que hemos ya discutido previamente, es que en situaciones como estas, ¿qué pudiera ser lo más conveniente con todos los asegúnes que pudiera haber? Y lo digo así muy simplista, que un paciente con COVID severo tuviera a un internista, a un intensivista y a un neumólogo cuidándolo, o tuviera a un médico que tuviera formación de internista y fuera neumólogo intensivista. Gracias, Adrián, por la pregunta. Lo hemos discutido, es complicado la formación de recursos humanos. En México el problema mayor no son los acuerdos académicos, es los acuerdos de los tomadores de decisiones administrativos y económicos, que son los que ponen los candados al número de especialistas, al número de años que se forman, y eso es básicamente las diferencias que tenemos. Yo considero que la formación en el instituto es altamente crítica, a pesar de que es considerada solamente neumológica. Nosotros revisamos recientemente el programa para evaluar la posibilidad de tener un programa crítico conjunto, y solo nos faltan 9 meses de formación profesional para decir que los neumólogos del instituto pudieran estar a la par de una formación intensiva completa. 9 meses fuera del instituto, porque el instituto es demasiado especializado en medicina respiratoria, y haciendo este análisis creíamos que era lo mejor. Es muy probable, cuando yo me refería en la presentación que va a cambiar la formación de los neumólogos y de los especialistas, estaba yo pensando en eso realmente. Entonces yo creo que el programa tiene que ir hacia la parte crítica. Es una necesidad en el país que los programas de formación tienen este enfoque mucho al desarrollo de la medicina de cada país, y creo que debe ser más integral. Estoy de acuerdo contigo, pero los programas, la burocracia institucional y universitaria es muy compleja en México. Tú lo sabes, en el último cambio que hicimos después de la influenza, nosotros nos tardamos 5 años en regularizar el programa, y ahora estamos pensando en hacer nuevas propuestas. Por supuesto, me parece que la formación integral hacia medicina crítica en el modelo mexicano
Es igual que en Monterrey, que lo tiene hace muchos años y de hecho es uno de los ejemplos que ponemos siempre. Puede ser muy exitoso. Lo estamos explorando, no ahora, lo venimos explorando hace unos años, pero los cambios universitarios, nosotros no somos independientes, nuestra sede depende de la Universidad Nacional Autónoma de México, que es nuestra máxima casa de estudios y nuestra institución de educación superior, y de ellos depende tanto como de nosotros mismos y de la Dirección General de Calidad y Educación de la Secretaría de Salud, que es la responsable de otorgar las plazas. Entonces estoy de acuerdo contigo, creo que debe ser más integral, pero la formación será uno de los retos que tendremos que superar en los próximos años, como ya lo hemos venido trabajando. Muy bien, muchas gracias. Yo, si me lo permitís, voy a hacer una pregunta rápida al doctor Fusillo. José, ¿cuál dirías que es la situación de la epidemia en tu país? ¿Estáis en desescalada o estáis todavía en fase ascendente? ¿Cuál es exactamente? Y nosotros en este momento estamos en una fase de desescalada, creemos epidemiológicamente. En este momento no tenemos casos comunitarios prácticamente, solamente las personas que están entrando de afuera, a las cuales se les meten en unos albergues. Y todos los casos positivos que tenemos en los últimos 7 días han sido de los albergues. Y se ha empezado a hacer estamos saliendo a buscar, digamos, los positivos en diferentes comunidades, algunas más precarias, para ir buscando rápidamente y detectar en forma lo más rápido posible los posibles positivos para aislarlos de las comunidades que están más precarizadas aquí en Paraguay, que hay como muchas villas, como tienen también en Argentina, que aquí tenemos muchas áreas de gente de muchos escasos recursos, y ahí se está empezando ahora a testear más para tratar de encontrar ese foco de los pacientes asintomáticos, que es el verdadero talón de Aquiles de esta epidemia, y es el que causa mucho contagio aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Una pregunta también rápida, por favor, la contestación, Adolfo, es sobre una de las cosas que me ha llamado la atención muy positivamente de tu intervención ha sido esa especie de servicio de seguimiento de los pacientes que habéis hecho desde que les diagnosticabais en el hospital, les mandabais a su casa y después había un servicio de continuidad asistencial con esos pacientes. ¿Crees que eso ha sido uno de las claves para la buena respuesta que se ha dado a la epidemia en vuestra área sanitaria en particular? Sí, gracias, Carlos. Yo creo que sí ha sido una de las claves. De hecho, ahora que estamos en absoluta ya desescalada, estamos empezando a aplicar los conocimientos que hemos sacado de ahí, incluso para la gestión de la consulta general, y vamos a empezar a hacer consulta telefónica y consulta, digamos, informática, entre comillas, ¿no? Yo creo que en una enfermedad como esta, totalmente nueva, con la cantidad de información brutal que hay, la mayor parte de ellas muy poco eficiente o al menos con muy poca evidencia, la gente estaba tremendamente asustada, porque estaban asustados los propios profesionales médicos. Nosotros hubo algunos profesionales de mi hospital que se cogieron bajas por estrés porque no eran capaces de enfrentarse al virus. Entonces, el hecho de que alguien que está en su casa, tú lo mandas a su casa, le dices que va a estar 14 días en cuarentena, que a los 14 días le repetiremos la PCR, etcétera. Si lo dejas aislado, sin ningún contacto, vamos, no sé qué porcentaje, pero un porcentaje muy alto, en pocos días vendrían a urgencias seguro. Saber que 1 o 2 veces al día se les llamaba por teléfono, que ellos mismos podían llamar por teléfono desde las 8 hasta las 10, 8 de la mañana a 10 de la noche, etcétera, les dio muchísima tranquilidad. Por ejemplo, yo alguna de las llamadas que tuve que responder, me acuerdo una muy simpática, entre comillas, una señora de 90 años, que solo se dedicaba a ver la tele, programas donde se hablaba del COVID. Y la llamada era por su hija, hija o nieta, no me acuerdo, que decía que respiraba fatal, que tenía muchísima disnea, porque nosotros lo que le decíamos era, si nota que respira mal, por favor llame. Porque estaba estresada. Le recomendé apagar la tele y tomar alprazolam. Ya está, ¿no? Bueno, pues es un ejemplo así un poquito simpático, pero de esto había mucho. La tranquilidad de saber que puedes llamar a alguien, pues es así. Fue un trabajo realmente muy arduo, porque ya digo, eran 6 personas de 8 de la mañana a 10 de la noche, técnicos, y un neumólogo o internista. Uno estaba de mañana y otro de tarde, dedicado en exclusiva a esto también. Pero me parece que fue un trabajo muy eficiente, ya digo, que se puede además extrapolar ahora a la práctica habitual nuestra de nuestros pacientes crónicos.
Muy bien, muchas gracias. Y ya una última pregunta para Carlos. Carlos, ¿tú crees que la oxigenoterapia de alto flujo va a terminar reduciendo al mínimo la ventilación mecánica no invasiva? Carlos, es una pregunta con doble matiz, porque es posible que lo que pensamos que el alto flujo tenía un espacio limitado porque no había evidencia científica. Los estudios ahora, que no es ensayo randomizado, sino todo el mundo, miles de pacientes con estilo cardiológico, van a demostrar que ha tenido un papel en la hipoxémica. Todavía la hipercámica necesita demostrarse. Pero lo que sí quiero es que hemos conseguido que nos paguen un estudio de mercado al estilo de las grandes multinacionales en nuestro país para conocer de manera, en los siguientes 15 o 3 semanas, conocer si los datos que hemos hecho desde la emoción son reales y podemos hacer directrices conjuntas para que esto no vuelva a suceder o que suceda, pero más controlado. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Estamos ya fuera de hora. Yo no quiero cerrar esto sin dar las gracias a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, en la persona de su presidenta, Susana Lúnic, y a la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía Torácica, en la persona de mi amigo Adrián. De verdad que os agradezco muchísimo y, por supuesto, a la Sociedad Paraguaya de Neumología. De verdad que os agradezco muchísimo la amabilidad que habéis tenido, la disponibilidad que habéis tenido para colaborar en llevar a cabo esta webinar que ha enfocado cómo nos enfrentamos los neumólogos iberoamericanos a la COVID-19. Y, por supuesto, agradecer muchísimo y felicitar a las magníficas presentaciones que han hecho cada uno de los ponentes. Os lo agradezco mucho. Ya para terminar, pues mandar un mensaje de ánimo, mandar un mensaje de agradecimiento, mandar un mensaje de reconocimiento a todos los neumólogos iberoamericanos que tanto están luchando en primera línea de fuego para controlar esta enorme epidemia, la epidemia de la COVID-19, a la que sin duda vamos a vencer. Nada más, muchas gracias y con esto acabamos la webinar. Muchas gracias a todos los que han estado en la audiencia.